Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a otra conferencia del ciclo de Viernes Culturales. Esta es la primera conferencia de la segunda parte de este ciclo. Como sabéis, se prolongará hasta junio y tendremos otras conferencias relacionadas con las matemáticas en las redes sociales, con la economía y la ética, con la educación de los menores y el derecho penal y con la música. Pero en el día de hoy pues vamos a dedicarle un poco de tiempo a la historia. En pocos años se cumplirá el 5º centenario de la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo, una expedición patrocinada por los reyes de España y en la cual participaron el portugués Fernando de Magallanes y el vasco Juan Sebastián Elcano. Y bueno, ese evento marca el inicio o el comienzo, uno de los comienzos de una era de expansión de una forma de entender el mundo, también quizá de la caída en desgracia de otras civilizaciones que quizá hubieran podido ofrecer mucho más al mundo si se les hubiera dado la posibilidad de desarrollarse como la tuvo la civilización que se expandió en principios de la era moderna. Y aunque es posible que en aquel momento esos habitantes del planeta Tierra no fueran conscientes de la repercusión que pudo tener ese evento, evidentemente despliega sus efectos incluso hasta la actualidad. ¿Qué mejor persona para ilustrarnos un poco sobre eso que el invitado que tengo hoy aquí a mi izquierda, que tenemos hoy con nosotros, que es don Fernando Iwasaki, que lo conocéis pues por sus novelas, por sus ensayos y también por sus columnas en muchos medios de comunicación de este país. Fernando Iwasaki, nacido en Lima, en Perú, pero residente desde hace ya pues, casi 30 años, ¿no? O más. En nuestra ciudad de Sevilla, a la cual llegó pues, para investigar en el archivo de India, si no me equivoco, sobre historia de América. Pues tiene la capacidad, tiene el conocimiento y la va a emplear en el día de hoy pues, para exponer un tema que de alguna forma siempre nos evoca algo que es consustancial a la naturaleza humana, ¿no? La condición humana, que es la del conocimiento, la de adentrarse en lo desconocido, la de intentar abarcar el mundo en el que llegamos sin que se nos pregunte, sin casi invitación, y del cual pues tenemos que sacar el mejor de los partidos, la felicidad propia y casi un poco también la felicidad ajena. Pues sin ánimo de extenderme mucho más, os dejo con el conferenciante, le deseo mucha suerte. Ánimo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias por esta invitación. Yo no sé si ahora que hemos movido esto va a estar apuntando para acá. Firmado un permiso para que me filmen y no puede ser que firmen aquí al costado. Está bien. Está bien. Otra cosa que compruebo es que esto es como en la universidad, todo el mundo se va para atrás. La primera fila están vacías, sino uno que hacer un gran esfuerzo de voz. Yo les quiero dar las gracias por invitarme para hablar de un tema del que yo estoy seguro que en los próximos meses y años se va a hablar muchísimo, pero probablemente se va a hablar con más entusiasmo y con más ilusión sobre lo que realmente ocurrió apenas se circunnavega el mundo por primera vez. Entonces, cuando me pidieron un pequeño resumen de lo que iba a ser el tema de esta conversación con ustedes, yo probablemente mandé un texto un poco desmoralizador, en el sentido de que di a entender que no hubo grandes cambios por el hecho de que se diera una primera vuelta al mundo. Y voy a tratar de explicar por qué esto fue así, y además voy a tratar de, precisamente por eso, hablarles de cómo la segunda vuelta al mundo fue mucho más importante y tuvo verdaderamente consecuencias más ecuménicas que la primera. Para poder hacerles una explicación de por qué esto fue así,
debo hacer una pequeña introducción histórico-geográfica. Me permito recordarles que cuando se descubre América, en el año de 1492, estamos expirando el siglo XV, ¿de acuerdo? Está prácticamente culminada la unificación española, la corona de Castilla unida con la corona de Aragón, toman Granada, y a los pocos días de la toma de Granada, bueno, los pocos días, unos 4 meses, el 16 de abril de 1492, los Reyes Católicos reciben a un marino. En este momento no importa de dónde era ese marino, unos dicen que era genovés, otros dicen que era mallorquín, otros dicen que era catalán, da exactamente igual. Este marino les ofrece la posibilidad de hacer una navegación hacia el oriente. Los reyes aceptan y firman un tratado. Firman una capitulación que se llamó la capitulación de Santa Fe, porque se firmó en Santa Fe, en Granada, ya les digo, en abril de 1492, 16. ¿Y qué se acordó allí? Allí se acordó que Colón iba a ser gobernador de lo que descubrieron. Y a mí esto me parece fascinante. América fue legislada antes de ser descubierta. Lo cual, además, sirve para ilustrar algo que ha sido una costumbre en nuestra manera de concebir legalmente el mundo en la tradición española, que es primero la ley y después la realidad. Es decir, vamos a dar una ley sin importar cómo es la realidad. Vamos a dar la ley, ya la realidad se adaptará a la ley. Mientras que desde el derecho romano en adelante es al revés, primero analizo la realidad y luego doy una ley. En el mundo hispánico era al revés. Y esto en el caso de América es tan claro que en abril de 1492, varios meses antes de que Colón zarpara, varios meses antes de que Colón llegara a algún sitio, ya ese mundo había sido legislado, ese territorio había sido previsto por una ley. Efectivamente, Colón zarpa del puerto de Palos, hace una navegación. Todos sabemos que el 12 de octubre llega a unas islas. Colón no sabía que había llegado al continente americano. Colón creía que había llegado a las islas próximas a Japón. Pero lo importante para la corona española era que Colón había llegado a un sitio y por lo tanto inmediatamente se firma otro tratado. Se firma un tratado con Portugal. La corona de Portugal, la verdad es que estaba muy vinculada a la corona española, porque había vínculos de parentesco entre los reyes. Por esa misma razón había más peligro que se pelearan. Entonces decidieron firmar un tratado dividiéndose el mundo. Dividiéndose a partir de ciertas líneas que son obviamente unas líneas imaginarias trazadas por la latitud y la longitud, y acordaron que a partir de las caídas de esa línea, una parte iba a ser para España y otra parte para Portugal. Segundo detalle muy curioso de la época, es decir, llegaron a unas islas en las Antillas, no se sabía ni siquiera qué había en tierra firme, y ya directamente se dividieron el mundo sin comprobar la existencia del mundo. Es decir, vamos a dividir lo que hay. Y por supuesto, una parte correspondió a Portugal y por eso Álvarez Cabral, un marino del que probablemente también oiremos hablar en los próximos años, navega siguiendo más o menos la ruta colombina y llegó a Brasil. Pero llegó a Brasil porque eso caía dentro de lo que se conocía como la línea de dominio de Portugal para el Tratado de Tordesillas. Mientras tanto, los navegantes españoles siguieron navegando más allá de la línea de Tordesillas, porque ustedes tienen que hacerse una idea de la geografía. Ustedes recuerdan el continente americano, la parte de Sudamérica, Brasil está como un poco penetrando hacia la derecha, por ahí cae la línea de Tordesillas, mientras que
Cuba y los demás países quedan exactamente por otro lado. O sea, Colón seguía y los navegantes españoles seguían navegando a la izquierda de la línea de Tordesillas. Es por eso que empiezan a explorar tierra firme, es por eso que Balboa, en un momento determinado, cruza lo que es el territorio de Panamá y descubre que hay un océano al otro lado de esas tierras. Estamos hablando del año 1513. Colón llega a las Antillas en 1492. Es decir que no muchos años después ya están descubriendo la existencia del Océano Pacífico. Cuando se descubre la existencia del Océano Pacífico, la corona española estaba encantada, porque todo quedaba al otro extremo de la línea de Tordesillas y seguían pensando todo esto es nuestro. Así que hay que seguir buscando para acá. Y por eso es que se organiza la expedición de Magallanes. Magallanes zarpa de Sevilla, luego de Sanlúcar de Barrameda, y efectivamente dentro de un año vamos a estar celebrando que se produce la circunnavegación. No la completó Magallanes, Magallanes murió en Filipinas, pero la completa Sebastián Elcano. Quiero hacerles notar que cuando la nave de Elcano y Magallanes llega a la zona de Filipinas, a medida que se van acercando a la India, como navegan controlando la latitud y la longitud, en un momento determinado ya se dan cuenta que están en dominios de Portugal, porque habían cruzado la otra parte de la línea de Tordesillas que dividía el mundo. O sea, el mundo no se dividía solamente en la parte de Brasil, sino que abarcaba desde Brasil hasta la India. Incluso decían los portugueses que hasta Japón. Por eso es que Japón fue un lugar de conflicto para la evangelización. Si han visto la película de Scorsese, esta película Silencio, sobre los jesuitas en Japón, verán que allí tenían una trifulca terrible, las órdenes religiosas, porque nadie tenía muy claro quién tenía que evangelizar Japón. Al final, por supuesto, de Japón los echaron. Cosa que es muy curiosa y que lo guardaremos otro día para otra conferencia. ¿Por qué Japón, siendo tan chiquitito y con una población tan minúscula, expulsaron a los evangelizadores y conquistadores españoles que, sin embargo, habían triunfado desde México hasta la Patagonia, con más de 24 millones de habitantes? Es decir, eso podemos dejarlo, si ustedes quieren, para otra ocasión. Pero lo interesante es que ya en 1518 la geografía del planeta empezó a adquirir los rasgos que hoy en día nosotros prácticamente le conocemos. Es decir, que se tuvo una idea cabal de lo que más o menos era el mundo conocido. Faltaba la parte de América del Norte, faltaba la parte de Australia, pero en líneas generales los grandes continentes, las grandes extensiones de tierra y de los océanos, hacia 1525 ya estaban perfectamente identificadas. Piensen que México se conquista, pues más o menos, también por 1520 ya tenemos a Cortés por México, en 1532 ya tenemos a Pizarro en el Perú, en 1540 tenemos a Almagro en Chile, y más o menos por 1560 vamos a tener a los conquistadores que desde el Perú no tuvieron ninguna riqueza, navegando hacia la Polinesia para conquistar las Islas Salomón. Es decir, que ya geográficamente el mundo no ofrecía grandes secretos. Hasta aquí yo diría lo siguiente, que la vuelta al mundo de Elcano y la expedición de Magallanes probablemente sirvió para ver cuáles eran los límites de esos territorios que se dividió la corona de España con la corona de Portugal en el Tratado de Tordesillas en 1494, y sirvió para que se dijera, bueno, esta parte cae dentro de nuestros dominios, vamos a tratar de conquistarla. Nota a pie de página, la conquista de México y la conquista del Perú también se acordaron con tratados antes de conquistar nada. O sea, Pizarro fue nombrado gobernador del Perú antes de ver a un inca. O sea que eso también es muy, muy curioso
porque siempre iba la ley y después la realidad por detrás. Entonces yo les diría, Magallanes da la vuelta a la expedición de Magallanes, culmina la primera vuelta al mundo, la termina Elcano. ¿Qué ventaja sacó la humanidad? ¿Qué conocimiento real obtuvo el mundo de todo esto? Pretendo decirles que casi ninguno. Y sé que esto va a generar un gran desconsuelo, pero voy a tratar de explicar por qué. Es decir, si dar la vuelta al mundo supone que yo sea capaz de, a partir de esa evidencia geográfica, dar un salto en mi idea del universo y de la ciencia y del conocimiento, sería extraordinario. Pero yo voy a tratar de explicarles por qué esto no fue así de ninguna manera. De entrada sí debo decirles que lo primero que ocurrió fue que para los grandes teólogos de la época, el descubrimiento de América supuso una especie de crisis bíblica, porque los teólogos razonaron así, muy escolásticos ellos. Nosotros no sabíamos que América existía, pero Dios sí. Nosotros, ignorantes, seres finitos, no podíamos saber que el continente americano existía, pero Dios, claro que lo sabía, siempre lo supo, y eso nadie lo dudaba, y el razonamiento era de una lógica rigurosa. Entonces pensaron, en algún momento tiene que haber trascendido que América existía, solo que nosotros no nos hemos dado cuenta. América debe estar en la Biblia, vamos a buscarla. Y entonces empezaron los teólogos de aquellos años a repasar la Biblia, tratando de encontrar qué lugares geográficos no conocían ellos para imaginarse que eso era América. Con lo primero que se tropezaron fue con el Nuevo Testamento, en la parte en que Cristo le dice a los discípulos cuando reciben el Espíritu Santo y antes de ascender a los cielos, y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces los teólogos dijeron: ya está, aquí está. Cristo los estaba mandando por todo el mundo. Por lo tanto, los estaba mandando a América. Nosotros no sabíamos que existía América, pero los apóstoles sí, porque recibieron el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, supieron que América existía, y cuando dijeron: tú te vas a este sitio, tú te vas para allá, tú te vas para ese lugar que nosotros no sabemos cuál es. Cuando los misioneros empezaron a evangelizar América, y también a evangelizar Japón, y también a evangelizar la China, y también a evangelizar Filipinas, todo en la misma época, siempre preguntaban a los indios: ¿ustedes no tienen memoria de un hombre? Y además lo describían con barba como nosotros, blanco como nosotros, que venía aquí a hablarles de Jesucristo. Por supuesto, los filipinos, los japoneses, los chinos y los incas pues, no habían visto a nadie que se pudiera parecer a ellos, pero les contaban sus mitos y les decían: no hemos conocido a nadie así, pero hace muchos años, y les contaban la historia, hace muchos siglos, hace lo que fuera, en el principio de los tiempos, vino el dios Huiracocha, y el dios Huiracocha con sus bastones los clavó. Tenía bastones. Y pensaban, claro, como los profetas iban con sus bastones, Moisés con su bastón, y empezaron ellos solos a montarse una película, los misioneros en la conquista de América, que establecieron que América fue evangelizada antes del descubrimiento y la conquista, y ese fue un argumento que algunos quisieron emplear incluso para apoyar la humanidad de los indios, o incluso tratarlos como herejes ante la Inquisición, cosa que no se consiguió nunca. Pero en cambio sí, a los indios se les reconoce la humanidad. Bartolomé de las Casas, una de las propuestas que yo recibí para hablar el día de hoy era sobre Bartolomé de las Casas. A mí la verdad es que Bartolomé de las Casas nunca me ha parecido una figura especialmente importante en el mundo de los derechos humanos, porque efectivamente Bartolomé de las Casas sostenía que los indios tenían alma y que no debían ser explotados, que para eso estaban los negros.
que no tenían alma y que podían ser explotados. Entonces, claro, Borges llama a Bartolomé de las Casas esa curiosa variación de filántropo. Entonces, yo siento que Bartolomé de las Casas sí es muy, muy importante para lo que es la defensa de los indios americanos, pero absolutamente nefasto para la explotación de todos los africanos que fueron para América. Pero volvamos a la circunnavegación. Los teólogos siguieron analizando la Biblia, las Escrituras, practicaron una exégesis muy rigurosa y llegaron a la conclusión de que había ciertos lugares del Antiguo Testamento, sobre todo del Libro de los Reyes, que no aparecían en los mapas de ningún lugar conocido de la tierra. Por ejemplo, Ofir, donde estaban las minas del rey Salomón. Según el Libro de los Reyes, pues Salomón tenía unas minas en el reino de Ofir, comerciaba con ellas, y nunca jamás en la vida los europeos habían sabido dónde quedaba Ofir. No, pues no tuvieron ninguna duda en decir esto era el continente americano. Y se publicaron libros en muchos lugares de Europa afirmando que Ofir, el mítico reino de las minas del rey Salomón, era el Perú, porque Ofiro, Firo, Piro, Pirú, les parecía que era efectivamente el origen del nombre del Perú. Esto los cristianos, porque yo les podría ya de entrada decir que en cambio los judíos llegaron a la conclusión, los grandes centros rabínicos del norte de Europa, que América era o el paraíso terrenal o la tierra prometida. Porque también para ellos América debía estar en algún lugar de las Escrituras. O sea, fíjense ustedes cómo estas culturas, estas religiones del libro, intentaban que el mundo se pareciera al libro y por lo tanto hicieron este tipo de análisis. Lo que quiere decir que se descubrió algo que era muy importante. Número uno, la existencia del continente americano. Número dos, que la Tierra era redonda. Pero yo creo que lo de la redondez de la Tierra fue sobre todo un hallazgo que hemos hecho nosotros con el paso del tiempo. Porque aquí viene lo más importante. Para los europeos de esa época y sobre todo para los españoles, no varió jamás la visión ptolomeica del universo. Es decir, siguieron pensando que la Tierra era el centro del universo y que todos los astros y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Yo les he traído, siempre creo que es mucho mejor que poner un PowerPoint, traerles un libro. Y yo voy a hacer que este libro circule entre ustedes. En lugar de un PowerPoint, el Power directamente que es un libro. Y van a ver que en una página he marcado con este papel una cita. Este libro es del año de 1675. ¿De acuerdo? Un libro escrito por un jesuita, el padre José Zaragoza. El libro se titula Esfera en común celeste y terráquea. O sea, es un libro no exactamente de geografía, pero es un libro de cosmografía, o sea, es sobre el universo. Y aquí en la página que estoy marcando, que es la 196, dice: filosóficamente se prueba que la Tierra es centro del universo, porque es la más pesada y está en la parte más baja, y todos los cuerpos leves o menos pesados, como el aire y cielos, la ciñen. Luego, el aire que ciñe la Tierra dista igualmente de su centro, y lo mismo es de los cielos, pues no hay razón que obligue a admitir que el cielo, por una parte, dista más del centro de la gravedad que por otra. Ustedes me dirán que aquí hay una redacción un poco confusa, como la próxima charla de un matemático que nos lo aclare, pero en cualquier caso, en 1675, es decir, más de un siglo después de la primera circunnavegación de la Tierra, se seguía pensando en España que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban alrededor. Por lo tanto, ya de entrada les digo,
desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista cosmográfico y desde el punto de vista cosmogónico, la vuelta al mundo de Sebastián Elcano no influyó para nada en el conocimiento del universo que tenían estas personas. Libro que yo en este momento hago entrega a usted, caballero, para que le dé un vistazo y lo puedan ver todos los asistentes, porque ese es un libro, es una edición facsímil de un libro de 1675, es decir, no he traído un libro de 1575 de apenas 50, 60 años después de la primera navegación alrededor del mundo, es que he traído un libro de 100 años después. Y esto es de lo que yo les quiero hablar. ¿Cuál era la idea geográfica y cosmogónica que tenían los científicos, entre comillas, españoles de los siglos XVI y XVII? En primer lugar, quiero hablarles del siglo XVI, porque el siglo XVI fue muy distinto al siglo XVII. El siglo XVI fue un siglo de hombres valientes, de hombres que se enfrentaron a lo desconocido, de hombres que emprendieron unas aventuras militares en territorios muy remotos, es decir, estamos hablando de hombres que luego de terminar la reconquista española, pues se lanzaron a través del océano por las distintas geografías del continente americano. Eran hombres, por supuesto, cristianos, eran hombres, por supuesto, temerosos de Dios y de los castigos de la vida eterna y del mundo de ultratumba, pero a pesar de eso, eran hombres que desafiaron todo aquello y se lanzaron a poblar, se lanzaron a conquistar. Y como yo sé que de alguna manera ustedes me entienden, cuando digo hombres, que incluyo las mujeres, haré un acápite especial para las mujeres, porque las mujeres que también se lanzaron a la conquista de América fueron mujeres muy valientes y fueron mujeres de una fortaleza que hay que reconocer, porque eran mujeres que sabían que iban a América a poblar, sabían que iban a América a construir sociedades y poblaciones nuevas donde ellas iban a ser parte de ese proceso. Piensen que cuando se conquista México, cuando se conquista el Perú, los primeros que llegaron consiguieron las mejores tierras, pero como luego entre ellos mismos hubo guerras civiles y empezaron a matarse, entonces ahí vienen los problemas de las herencias. Las mujeres que viajaron desde España y que se casaron con aquellos conquistadores, por ley tenían que volver a casarse si enviudaban a los 3 o 4 meses. Es decir que, claro, una mujer se casaba, el marido moría en una batalla, ella heredaba la encomienda, pero estaba obligada a casarse otra vez, porque si no, esa encomienda no pasaba a manos de otro varón, de otro hombre, que era supuestamente el que con su primacía como hombre, pues transmitía, ¿no es cierto?, las herencias, los mayorazgos, etc. Entonces, esas mujeres fueron unas mujeres muy resueltas, muy valientes, y yo creo que es importante ponerlas a la par de los soldados que directamente fueron a combatir. Esos eran los hombres y mujeres del siglo XVI. Hombres y mujeres que se enfrentaron a lo desconocido, hombres y mujeres que desafiaron los grandes miedos de esa época, que eran miedos bastante más fundados que los miedos que vamos a encontrar en el siglo XVII. El siglo XVII, en cambio, fue un siglo barroco, fue un siglo muy oscuro, fue un siglo de gran producción libresca. El libro que está circulando por las sillas entre ustedes es un libro del siglo XVII, como ese del mismo tema, probablemente más de 40 semejantes, y todos repitiendo los mismos disparates. Si yo trajera un libro de medicina de aquellos años, si yo les trajera un libro de botánica, si yo les trajera un libro de historia, si yo les trajera un libro de cualquiera de los saberes esenciales de la cultura del barroco, todos van a repetir mal que bien los mismos lugares comunes. A saber,
que nuestra existencia es miserable, que estamos todos condenados a la muerte, a la corrupción y a la destrucción, y que posibilidades de salvación y de alcanzar la vida eterna prácticamente ninguna, porque todos somos unos pecadores, porque todos estamos de alguna manera lejos de Dios, y porque hasta en el más insignificante de nuestros actos perpetramos graves ofensas contra la doctrina y contra la fe. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo es? Pues muy sencillo, porque el hombre del barroco, a diferencia del hombre del siglo XVI, es un hombre absolutamente atemorizado, es un hombre medroso, es un hombre cobarde, es un hombre exageradamente pío, mojigato, devoto en el mal sentido de la expresión, porque es alguien que acepta de forma absolutamente resignada todo lo que puede ocurrirle. El hombre del siglo XVI no. El hombre del siglo XVI es un hombre que incluso se rebela contra esa posibilidad. El Quijote, Cervantes muere en 1624, pero Cervantes es un hombre del siglo XVI porque vive la mayor parte de su vida en el siglo XVI. Cervantes escribe el Quijote, que es un libro de rebeldía, que es un libro de afirmación de la humanidad. Alonso Quijano es alguien que con su locura se rebela contra las convenciones del mundo. Shakespeare es un hombre del siglo XVI. Todas las criaturas de Shakespeare son criaturas que también tienen esta misma fe en el humanismo. Y en Francia está Rabelais, y en Francia también está Montaigne, es decir, que todos los hombres y los grandes pensadores del siglo XVI tuvieron esta especie de rebeldía contra la posibilidad de un destino miserable para la existencia humana. En cambio, los hombres del barroco, no. Los hombres del barroco, ni siquiera los santos del barroco eran iguales. Santa Teresa era una mujer con carácter fuerte. Santa Teresa tenía una personalidad pero de hierro. Santa Teresa se impone incluso a sus confesores. En cambio, los santos barrocos del siglo XVII son santos flagelantes, son santos penitentes, son santos que hacen votos de silencio, es decir, resignados por completo a todo lo malo que les pueda ocurrir. El barroco español, que además fue una etapa muy oscura de la ciencia y del pensamiento, retrasó a España con respecto a los demás países europeos, sobre todo porque el barroco vino unido o fue consecuencia de la contrarreforma. Yo les recuerdo que Lutero, Zwinglio, Calvino hicieron la crítica de la religión, se rebelaron contra Roma, desafiaron la autoridad eclesiástica del Vaticano y finalmente se colocaron fuera de la ley, y el paladín de Roma, el que sale en defensa de la ortodoxia católica, pues fue la corona española. Primero Carlos V y después Felipe II. Y ustedes recordarán muy bien, porque seguramente esta parte de la historia la conocen mejor que yo, cómo en su afán de ser campeón de la fe, Felipe II pues se lanza a la aventura contra Inglaterra con la Armada Invencible, que eso terminó como el Rosario de la Aurora. Entonces, esto nos da una idea de cómo el destino de España quedó unido a la contrarreforma, y el ser campeones de esa ortodoxia pues nos convirtió en el país barroco por excelencia. ¿Qué era lo que caracterizaba el pensamiento barroco? Su pesimismo, su absoluta resignación a los designios de la providencia, y sobre todo su desconfianza, y esto es lo importante, su desconfianza de la ciencia, su desconfianza de la evidencia y su desconfianza hacia lo visible. Piensen ustedes que en la época que estamos hablando, que es el siglo XVII, es cuando se inventan las gafas, se inventan los anteojos. Ustedes recordarán imágenes de Quevedo con gafas, con unos lentes redondos que además se llaman quevedos, porque como Quevedo los usaba para leer, pues ya aquí en España decimos fulanito usaba quevedos, ¿no? Leopoldo Alas Clarín leía con quevedos. Bueno,
la iglesia estaba en contra de las lentes. Cuando uno se ponía lentes en el siglo XVII, estaba desafiando una orden de la iglesia, porque ¿qué es eso de ponerse lentes para ver mejor? Si